Buenas tardes, profesor. Soy Ana Requejo, integrante del grupo 2. En esta ocasión me toca exponer sobre la lectura que nos ha dejado en clase y es acerca del arbitraje. Nosotros como grupo nos hemos planteado la siguiente pregunta: ¿hacia dónde va el arbitraje como medio de solución de conflictos en la etapa de ejecución contractual? Consideramos que debido a las crecientes controversias especializadas en materia de contrataciones con el Estado, en la cual no es exclusiva de los que intervienen en la contratación o firma de contrato, sino que se extiende a la solución de conflictos proveniente de la misma y que las partes deciden, de acuerdo a ley, que la controversia debe ser resuelta mediante un arbitraje. Vemos también que la constante actualización legal obliga a que los profesionales en instituciones arbitrales que se encargan de dar solución al conflicto amplíen conocimientos apropiados para dar soluciones efectivas a las materias en disputa. Tenemos como siguiente punto sobre las continuas modificaciones a la ley de arbitraje. Vemos que dichos cambios introducidos al arbitraje con el Estado en el ámbito de la normativa de contrataciones públicas, se está evidenciando que se realizan modificaciones que no tienen un horizonte y se dictan normas que colisionan entre ellas, y es lo que está sucediendo ahora mismo con la vigente Ley de Contrataciones del Estado y el Decreto de Urgencia 020-2020, en la cual con dicho decreto no solo se condiciona al particular que contrate con el Estado se sujete obligatoriamente a un arbitraje, sino que prioritariamente a un arbitraje institucional, pudiendo ser solo ad hoc cuando las controversias se deriven de contratos cuyo monto original sea menor a 5 millones. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, al tratarse la Ley de Contrataciones del Estado de una norma especial, esta siempre primará sobre lo dispuesto por la Ley de Arbitraje, por lo que se podrá acudir a un arbitraje ad hoc respecto a contratos cuyo monto contractual no supere los 5 millones. Nuestro siguiente punto es sobre las instituciones arbitrales y profesionales. Consideramos que dichas instituciones deben tener las normas claras, las mismas que no deben ser modificadas continuamente, ya que de acuerdo a la lectura hemos venido observando de que se ha modificado en varias oportunidades. Esta norma debe tener como eje principal su permanencia en el tiempo, pues de lo contrario no brindarán seguridad jurídica a las partes intervinientes. Debemos tener presente que además del Estado en un arbitraje, también participa un contratista, que no solo se ve en la necesidad de someterse a un arbitraje para solucionar las controversias que se generan con el Estado, sino que se somete a la voluntad variante, la cual se plasma en diversas modificaciones como hemos venido observando de acuerdo a la lectura. Nuestro siguiente punto también es con respecto a solicitar la recusación del árbitro o de los árbitros que emitieron el laudo arbitral anulado. Tenemos que el artículo 28 del Decreto Legislativo 1071, el mismo que prescribe que un árbitro solo podrá ser recusado si recurren en él circunstancias que den lugar o dudas justificadas sobre su imparcialidad o independencia, o si no posee las calificaciones convenidas por las partes o exigidas por ley. Evidentemente, esto quiere decir de que la parte que presenta o que formula dicha recusación debe presentar los medios probatorios que sustenten la solicitud. Esta será analizada y decidida según los hechos y las pruebas expuestas. De lo mencionado anteriormente, tenemos que los árbitros que se desempeñen como parte del arbitraje, o recomendamos, ¿no?, que los árbitros que se desempeñen como parte del arbitraje y que
en ello sea parte el Estado, deben ser muy cuidadosos con la interpretación de la modificación que se realizó mediante el decreto de urgencia 020-2020, ya que podría generar que al solicitar la recusación amparándose en dicha norma, que el laudo anulado sea revisado no solo la forma, sino también el fondo. Y esto vulnere lo dispuesto en el artículo 62 del decreto legislativo 1071. Gracias, profesor. Doy pase a mi compañera Carla, quien va a continuar con la exposición. Bueno, siguiendo con la sección, necesitamos una medida cautelar, nota sobre la regulación vigente en el Perú y medidas cautelares en arbitrajes de contratación pública. En este sentido, existen dos alternativas, ¿no? Antes de la constitución del tribunal arbitral, el contratista puede evaluar estas dos alternativas para la obtención de una medida cautelar. Una alternativa es solicitar la medida ante el Poder Judicial. Estas se solicitan ante el juzgado subespecializado en lo comercial o también al juez civil del lugar en el que la medida debe ser ejecutada o del lugar donde las medidas deben probar su eficacia. También el lugar del domicilio del demandado determinará la competencia. La solicitud debe estar debidamente sustentada, ya sea con los medios probatorios o pruebas pertinentes, e indicando claramente el tipo de medida que se va a pretender. Se recomienda también que se indique sobre qué tipo de actuaciones son los que la entidad debe abstenerse de realizar y plantear pedidos. Esto va a depender de la situación al momento de ejecutar la medida cautelar. También se debe indicar las pretensiones que serán demandadas en el futuro arbitraje. La otra alternativa es, si el arbitraje es institucional, se debe evaluar la posibilidad de un árbitro de emergencia. Esta es otra alternativa que es más rápida, pero también es más costosa. Esta es la de evaluar un árbitro de emergencia para los casos de arbitraje institucional, ¿no? En caso que una de las partes no pueda llegar a esperar la constitución del tribunal arbitral, esta sería una muy buena opción, en donde debe de acreditar con urgencia por la medida, ¿no? Actualmente aplica para los convenios arbitrales que hayan sido celebrados a partir del año 2017. ¿Por qué esta fecha? Porque es con posterioridad a la entrada de vigencia de los reglamentos de arbitraje del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima y el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUC. Para el caso del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, se exige el consentimiento expreso de utilizar el árbitro de emergencia para los contratos celebrados por el Estado. Por otro lado, en el caso del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUC, no se establece esta limitación. En otro punto, en intentando encontrar una interpretación lógica a la modificación realizada por el decreto de urgencia 2020 al numeral 2 del artículo 8 de la ley de arbitraje, la contracautela definida. ¿Qué es lo que dice la norma, ¿no?, sobre esto? Para la adopción judicial de medidas cautelares será competente el juez subespecializado en lo comercial o, en su defecto, el juez especializado en lo civil del lugar en la que la medida deba ser ejecutada o el del lugar donde las medidas deban producir su eficacia. Entonces, en este numeral, lo que se ha previsto es establecer quién es el juez competente para dictar las medidas cautelares. Entonces, ¿cuál es la norma que rige la actuación del juez en este caso? ¿Es el Código Procesal Civil o es la ley de arbitraje? Entonces, el Código Procesal Civil, podríamos decir que podría priorizarse esta norma, la ley de arbitraje, ¿no?, toda vez que es la norma procesal que regula las medidas cautelares fuera de proceso de manera específica. Ahora, si se considerara que debe prevalecer la ley de arbitraje, la exigencia igual quedaría limitada a la frase previa. Otra alternativa sería aplicar el control difuso, pero debido a que el párrafo incluido en el artículo 8.2 de la ley de arbitraje resulta inconstitucional.
Ahora, con respecto a la introducción a la Junta de Resolución de Disputas y su tratamiento en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento 189, primero tendríamos que definir qué son las juntas de resolución de disputas. Y es que estas constituyen un panel de expertos técnicos y jurídicos elegidos por las partes para que acompañen toda la ejecución de la obra. Este panel se constituye al momento de suscribir el contrato de contratación entre el propietario y el constructor de la obra. Esta Junta de Resolución de Disputas ha sido diseñada para mejorar los estándares de eficiencia en la resolución de conflictos. En este caso existen dos tipos de actuación para la Junta de Resolución de Disputas. Uno es el campo de prevención de controversia y dos, el campo de solución de las controversias. En el caso del campo de prevención de controversias, este cumple con un formato flexible e informal para el desarrollo de reuniones y comunicaciones que puedan haber. Los adjudicadores deben ser proactivos y conscientes de los avances del proyecto, así también como del potencial problema que pueda haber antes que se convierta en un conflicto. El otro campo de solución de controversias se activa cuando existe una disputa que no se pudo evitar durante la función de prevención. Las audiencias en este campo son de carácter argumentativo y demostrativo. Aparte que la Junta tiene la función de emitir un fallo respecto a la disputa derivada, la cual se denomina determinación. Estas juntas de resolución de disputas en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Han habido muchos cambios con respecto a la anterior Ley de Contrataciones del Estado, que era el Decreto Legislativo 1017. Uno de los cambios más importantes ha sido la regulación de las juntas de resolución de disputas como un mecanismo de solución de controversia durante la ejecución contractual. A continuación señalaré los pros y contras de esta nueva regulación de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no?, y su reglamento. Uno de los pros sería que el reglamento prevé el mínimo de funciones que una junta de resolución de disputas debe realizar, que es la prevención y la resolución de conflictos. Asimismo, el legislador permite que las partes establezcan reglas adicionales para llevar a cabo la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Y el legislador ha establecido de manera expresa que las decisiones emitidas por la Junta de Resolución de Disputas son vinculantes. Entonces, el alcance de las juntas de resolución de disputas se limitaría a las controversias que surjan durante la ejecución de la obra hasta la recepción de esta. ¿Cuáles son los contras de esta nueva regulación? El legislador ha establecido que las partes solo pueden designar a 1 o 3 miembros sin la posibilidad de que haya pacto en contrario. Otro es que resulta un error que el legislador haya establecido justo un número fijo para la designación de los miembros de la Junta de Resolución de Disputas. El legislador no ha señalado tampoco la profesión que debe tener el presidente de la Junta o el adjudicador único. No se especifica el tipo de conocimiento jurídico con que debería tener dicho especialista. Entonces, podríamos concluir que la Junta de Resolución de Disputas es usada mayormente en los contratos de construcción a fin de resolver estos problemas técnicos. Y la normativa sobre la Junta de esta resolución de disputas es muy positiva, pero existen, como ya lo habíamos mencionado, pros y contras. Entonces espera que las juntas de resolución de disputas tengan buena demanda y popularidad para poder concluir una controversia de manera eficiente durante el proyecto de la construcción. Gracias.